y su apreciable familia. Gracias a cada uno de ustedes que se han dado su tiempo para venir a este servicio especial de testimonio. Hoy hay un testimonio muy bonito para cada uno de nosotros que yo sé que va a ministrar nuestras vidas grandemente. Es un servicio especial que se ha preparado con mucho amor, con mucho cariño para cada uno de nosotros. Y enfoquémonos, hermanos, enfoquémonos en lo que Dios tiene hoy para nosotros, en ese testimonio, en lo que Dios nos quiere hablar con este testimonio que se va a presentar el día de hoy, que ha traído nuestro pastor desde Argentina. Como es un servicio especial, hermanos, los niños van a estar en la parte de atrás con nuestra hermana Miriam. Los niños pequeños que no quieran, que no pueden ir allá atrás, por favor le vamos a pedir de la manera más atenta a los padres que por favor estén pendientes de los niños. Si los niños lloran, por favor, llévenos a la parte de atrás. No queremos desenfocarnos del mensaje que viene en este testimonio. Necesitamos estar lo más activos, a estar mirando, pendientes a lo que hay. Entonces, por favor, hermanos, si sus niños lloran, llévenos para atrásito. Una vez que se contenten, los vuelven a traer. Y si los pueden tener en la escuela dominical, sería de gran bendición. Amén. Ahora quiero presentar a mi pastor, nuestro pastor Rubén Andino. Vamos a hacer una oración, perdón, pastor. Vamos a hacer una oración, hermano, para que sea Dios tomando el control, para que sea Él administrando nuestras vidas y para que sea Él hablándonos a través de los hermanos que nos van a dar hoy su testimonio. Amén. Vamos todos en oración, hermanos. Gracias, Señor, te damos, Padre, nos presentamos nuevamente ante ti, Padre, dándote gracias, mi Dios, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, Padre. Gracias te damos, Señor, porque nos has permitido estar un nuevo día, mi Señor. Administra nuestras vidas, Padre, a través de este testimonio, mi Señor. Habla, Padre mío, mi Señor, y sé tú, Padre mío, hablando a través de nuestros hermanos, mi Dios. Administra aquí mismo la vida de nuestros hermanos que los ven a través de las redes sociales. Los que vienen en camino, mi Señor, apresura sus pasos, Padre. Líbralos del mal y tráelos con bien hasta esta casa, mi Señor. Gracias, Padre, gracias, Jesús. Ahora sí, les presento a mi pastor, le doy su tiempo. Que el Señor lo bendiga, hermanos. Gloria a Dios, bendiga a todos, pueden tomar su lugar. Quiero primeramente pues felicitar a todos los que están aquí presentes. Darle gracias, ¿verdad? Bueno, todo el sistema de trabajo que tenemos en la iglesia que está trabajando fuertemente para que podamos transmitir lo que estamos transmitiendo. Me dio 2 veces. Uy. Sí, hermanos, rápidamente quiero leer una escritura y darle una idea, ¿verdad?, de qué es lo que estamos transmitiendo. El testimonio es bien largo, hermanos, se toma casi 3 horas. Yo he meditado para tratar de acortarlo lo más que posible sin robarle la esencia del testimonio. La parte 1 que vamos a presentar, simplemente nuestro enfoque es queremos desmascarar cómo es que el enemigo trabaja en nuestras vidas aún 1 o 2 generaciones antes de nosotros nacer. Y vamos a ver cómo es que el enemigo comienza a filtrarse en nuestras vidas lentamente hasta una parte que comienza a ponerse hasta más agresivo. Y después la parte 2, pues vamos a ver el proceso de la restauración, cómo es que Dios comienza a trabajar en nuestras vidas. Le invitamos, hermanos, si tienen preguntas o comentarios que se les puede presentar durante el testimonio, simplemente escríbenlo, porque al final los pastores se van a conectar con nosotros y van a estar disponibles para poder contestar preguntas o comentarios. Quiero también comenzar de darle las gracias a la hermana Miranda, su esposo César, son pastores de Marcos Paz, Argentina. Mariana, gracias, discúlpame. Mariana y hermano César, también sus preciosos hijos, tienen 2 varones, 3 hembras. Y bueno, son una tremenda bendición. Luego van a poner una foto de ellos para que lo vean, pero simplemente quiero que ya está arriba, bueno, la foto de la familia, yo la voy a poner después con calma. Pero sí, hermanos, le voy a dar una escritura rápido. Y para darle una idea, hermano, todo esto comenzó específicamente, a mí tengo un pastor, cuando yo viajo para los países internacionales,
siempre hay un pastor encargado de organizarme la agenda donde yo voy a estar visitando. Eso está fuera de mi control. Ellos normalmente pues se dejan llevar por el pastor que fue el que abrió las puertas. En este caso fue el presidente de la obra de Argentina, el hermano Ortega, Jorge Ortega, para una conferencia de pastores. Después de eso, pues las semanas que estoy por Argentina, ellos me preguntan si yo quiero sacar un par de días para conocer Argentina o si quiero predicar o cómo está a mi disposición, y yo siempre lo dejo a disposición de los que me están organizando la agenda. Me tocó predicar en una iglesia y prediqué el mensaje sobre la escritura de Mateo capítulo 12, donde dice, el versículo 43, dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada, Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando, dice, moran ahí, y el postrero estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Yo titulé el mensaje Casa Desocupada. Los pastores que ustedes ven en la pantalla estaban presentes. Ellos no estaban en la agenda para yo predicarle, y lograron hacer un servicio especial para que nos fuéramos a visitar, y ahí fue donde comenzamos a conocernos y se desarrolló el testimonio. Y bueno, yo sentí de parte de Dios que es bastante impactante y va a ser de bendición para nuestras vidas, y quiero compartirlo con ustedes, hermano. Amén. Dios bendiga a todos. Do we got sound on that speaker? We didn't check that, did we? Bueno, saludos hermanos, Dios me los bendiga a todos. Un placer estar aquí reunidos. Estamos transmitiendo desde Merlo, Argentina. Bienvenido a nuestra transmisión, La Verdad os hará libre, transmitido de parte del Faro Apostólico de Brooklyn, y para nosotros es un honor que esté con nosotros en este día. Tengo a mi lado el pastor hermano Daniel Mesa y el hermano César Altamirano. Bueno, te voy a dejar que se introduzcan ellos, pero nosotros comenzamos la transmisión. Hermano Daniel. Yo le bendiga grandemente a cada uno de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Me presento, mi nombre es Daniel Mesa. Estoy a cargo del anexo Barrio San Luis. Mi pastor es Ángel Vega, de acá de la iglesia de Loma Verde. Trabajando en este lugar, ganando almas para el Señor. Ya aproximadamente vamos para los 7 años. Muchas almas necesitan llegar a ese lugar, y Dios está haciendo la obra. Estamos haciendo un gran trabajo con mi esposo y un grupo de hermanos que nos ayudan en el ministerio, y la verdad estamos contentos porque se ven los frutos de las almas que están llegando. Dios lo bendiga a cada uno en este día. Soy el pastor César Altamirano de la iglesia Marcos Paz 2, aquí en la provincia de Buenos Aires. Gracias a Dios, por la gracia de Dios, estamos trabajando ya hace 9 años como iglesia, como pastores. Estamos pastoreando ahí con mi esposa, con mi hermosa familia, con un hermoso grupo de hermanos y hermanas que están trabajando y apoyándonos fuertemente en el ministerio, y por la gracia de Dios podemos ver cómo Dios nos está bendiciendo y lo que Dios está haciendo en cada alma que está llegando. Dios está actuando, y Dios puede usar también nuestra vida a raíz también de nuestro testimonio, de nuestra vida, de donde Dios nos sacó. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Me presento, soy la hermana Mariana Benilledro, esposa del pastor César Altamirano, y también liderando en este hermoso distrito oeste de Buenos Aires, frente al departamento de damas del distrito oeste. Así que una bendición poder trabajar en la obra y acompañar a mi esposo en esta hermosa iglesia de Ipoa Marcos Paz 2. Amén. Bueno, Dios bendiga a todos. Queremos rápidamente tratar de lanzar un testimonio que yo creo que es muy impactante, como dijo el hermano Daniel, que no solamente está afectando a veces a la juventud. Esto, en mi opinión, va de generación en generación.
El sábado, si no me equivoco, tuve el honor de estar predicando en una conferencia, no me recuerdo en la provincia que era, ¿dónde era? Mendoza. En Mendoza. Y una palabra que Dios me dio con respecto al desierto del Sahara Desert, que creo que si no me equivoco tiene más de 92 millones de kilómetros cuadrados. Bueno, saludos hermanos, Dios me lo bendiga a todos. Un placer estar aquí reunidos. Estamos transmitiendo desde Merlo, Argentina. Bienvenido a nuestra transmisión. La verdad os hará libre. Transmitido de parte del Faro Apostólico de Brooklyn. Y para nosotros es un honor que esté con nosotros en este día. Tengo a mi lado el pastor hermano Daniel Mesa y el hermano César Altamirano. Bueno, te voy a dejar que se introduzcan ellos, pero nosotros comenzamos la transmisión. Hermano Daniel. Yo le bendiga grandemente a cada uno de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Me presento, mi nombre es Daniel Mesa. Bueno, estoy a cargo del anexo Barrio San Luis. Mi pastor es Ángel Vega, de acá de la iglesia de Loma Verde. Y bueno, trabajando en ese lugar, ganando almas para el Señor. Ya aproximadamente vamos para los 7 años. Bueno, muchas almas necesitan llegar a ese lugar y bueno, Dios está haciendo la obra. Estamos haciendo un gran trabajo con mi esposo y bueno, un grupo de hermanos que nos ayudan en el ministerio. Y la verdad estamos contentos porque se ven los frutos de las almas que están llegando. Dios lo bendiga a cada uno en este día. Soy el pastor César Altamirano de la iglesia Marcos Paz 2, aquí en la provincia de Buenos Aires. Gracias a Dios, por la gracia de Dios, estamos trabajando ya hace 9 años como iglesia, como pastores, ahí, con mi esposa, con una hermosa familia, con un hermoso grupo de hermanos y hermanas que están trabajando y apoyándonos fuertemente en el ministerio. Y por la gracia de Dios podemos ver cómo Dios nos está bendiciendo y lo que Dios está haciendo en cada alma que está llegando. Dios está actuando y bueno, Dios puede usar también nuestra vida a raíz también de nuestro testimonio, de nuestra vida de donde Dios nos sacó. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Bueno, me presento, soy la hermana María Belledro, esposa del pastor César Altamirano, y también liderando en este hermoso distrito oeste de Buenos Aires, frente al departamento de damas del distrito oeste. Así que una bendición poder trabajar en la obra y acompañar a mi esposo en esta hermosa iglesia de Ipoa Marcos Paz 2. Amén. Bueno, Dios bendiga a todos. Queremos rápidamente tratar de lanzar un poco un testimonio que yo creo que es muy impactante, como dijo el hermano Daniel, que está afectando a veces a la cruz. Esto, en mi opinión, va de generación en generación. El sábado, si no me equivoco, tuve el honor de estar predicando en una conferencia, no me recuerdo en la provincia que era, ¿dónde era? Mendoza. En Mendoza. Y una palabra que Dios me dio con respecto al desierto del Sahara Desert, que creo que si no me equivoco tiene más de 92 millones de kilómetros cuadrados. Y esta es la parte norte del continente de África, pero algo que me ministró fue que los científicos de la Unión de las Naciones Unidas del continente de África se dieron de cuenta que el desierto se estaba expandiendo. O sea, ignorándolo no estaba solucionando el problema y muchas familias y comunidades estaban migrando hacia el sur, huyendo inconscientemente a que el desierto se estaba expandiendo. Si no me equivoco, creo que era aproximadamente a 48 kilómetros por año, si memoria no me falla. Y lo que me ministra es que de la misma forma esa sequía espiritual, ese corrompimiento de la estructura del hogar, del matrimonio, de los hijos, de los niños, ignorándolo no lo va a solucionar. Se sigue expandiendo, sigue tomando territorio.
Y la parte que ministró un poco, que Dios me habló, fue cómo fue que las Naciones Unidas del continente de África se unieron y crearon lo que hoy es conocido como la muralla verde, donde plantaron árboles en la frontera del desierto Sahara para evitar de que siguiera tratando de el desierto expandirse. Y nosotros hoy en día, pues, lo que estamos tratando de hacer es que estamos tratando de establecer de que, si Dios lo permite, podamos ponerle resistencia a las fuerzas inmundas o espíritus inmundos que están invadiendo nuestros hogares. Y lo triste es de que este tipo de espíritus se pasan de generación a generación, ¿verdad? Bueno, rápidamente, para sacarle provecho, quería comenzar hablando, hermano César, ¿nos puede hablar un poco sobre su crianza, su infancia? ¿Dónde fue que usted se crió? Hablar un poco de su infancia. Yo nací en la provincia de Chaco, en la provincia del norte, del campo. O sea, hay un pueblo que se llama La Tila, que es todo campo esa parte. O sea, nacimos ahí y justamente tengo 9 hermanos, 5 mujeres, y somos 5 mujeres y 5 varones, somos 10 en total. Que tengo recuerdo, prácticamente nos criamos con mi mamá sola. Nosotros vivimos ahí en el campo, y algo que yo tomo de mi familia, porque luego nos fuimos a la ciudad de la provincia de Chaco, pero a mí algo que me llamó la atención, preguntarle más por qué nos fuimos a la ciudad. Ella me comentaba de que hubo un momento, un tiempo donde habían como duendes, así fuerzas espirituales que molestaban a la casa, que le tiraban con cosas, le arrojaban cosas como que para que se fueran, algo así. Y esa fuerza satánica que habían. Y eso me llama mucho la atención, porque he tenido el privilegio de visitar a varios países de Latinoamérica y me doy cuenta que en muchos de los campos pues existe ese tipo, no sé si la palabra correcta es supersticiones. No me gusta usar esa palabra porque nosotros sabemos que no son supersticiones, pero el mundo pues secular pues le llama supersticiones y creen en ese tipo de influencia. Me recuerda en Honduras, un amigo mío me contó que había ellos le llamaban y tú me dijiste el nombre ahorita, ahí en el campo había, yo años más tarde buscando, investigando, me di cuenta que era un pájaro. Pero ¿cómo se llama? La vieja del campo, la vieja del monte. La vieja del monte. En Honduras, a mí me contaron una historia similar y lo usaban para meterle miedo a los niños que no salieran afuera de noche, porque la vieja del campo o la bruja voladora los iba a agarrar. Y emitía un grito, decían, esa es la vieja del monte. Y nosotros, bueno, a dormir. Sí. Con miedo. A dormir con la vieja del monte. Claro. Y también ahí en el campo se ve mucho, la verdad que la gente cree mucho eso, hay muchas cosas, fuerzas espirituales, más que nada. Hoy en día nosotros con el conocimiento de la palabra y las cosas de Dios podemos entender que son fuerzas espirituales. Y bueno, eso fue lo que empujó a que nosotros nos movamos al pueblo, a la ciudad. Y me disculpo que te voy a interrumpir rápidamente, porque cuando tú por primera vez me contaste el testimonio, la palabra duende, sí, yo la interrelacioné con un enanito pequeñito tirando de piedra, pero no eran enanitos pequeñitos, eran simplemente manifestaciones interpretadas por tu mamá de que venían para hacerle trampa y le tiraban piedras. Y luego voy a hacer otra pregunta: ¿alguna vez lograron ver las piedras y tú me dijiste que tiraban tunas o lo que es la bosta de los animales, tiraban sobre la casa? Sí, las cosas eran visibles. Se veía. Sí. Oh, que no te interesa, me llama mucho la atención. Claro, ahí lo llaman el bomberito, son como... Le llaman los bomberitos. Okay. Es como un duendecito, digamos. Pero bueno, eso aparece y desaparece, es algo espiritual más que nada. Ok. Entonces ahí se mudaron para el pueblo. Sí, para la ciudad. Sí. ¿Y cómo se le fue desarrollando la infancia en ese momento? ¿Qué edad tenía cuando llegaste más o menos al barrio? Y yo recuerdo ya de infancia en lo que en el barrio, en la ciudad, ya tendría unos 5 años, 6 años, que bueno, uno comenzó a salir al barrio y ver que habían otros chicos, que por ahí tal vez en el campo no había tanta juventud, digamos, tantos niños. Pero bueno, ahí nosotros comenzamos a hacer amistad y ellos jugaban a un juego, la escondida.
llegaba a cierta hora de la tardecita y uno jugaba a la escondida y era nuestro escape, nuestra salida, nuestra diversión. La infancia del campo. La infancia y uno podía jugar y uno se escondía en la zanja, otro detrás de un árbol, otro se metía en una casa ajena. En ese tiempo no había peligro, digamos. Hoy seguramente entramos en una casa ajena y Te sacan escobazos. nos sacan escobazos, pero bueno, en ese tiempo nosotros podíamos entrar en una casa ajena y la gente sabía que eran niños jugando. Y bueno, era nuestro escape, digamos. O sea, no fue, digamos, fue algo lindo porque también, digamos, en la provincia se ve mucha pobreza, mucha pobreza y yo recuerdo, nosotros andamos descalzos, sin remera, pantalón corto, descalzo, sin remera, y no era porque uno no quería andar así, sino que porque también estaba la necesidad. Y tú me contaste que ustedes eran, creo que de descendencia o conexión a la indígena. Que así nos comportábamos como indios más que nada, por eso andábamos así, sin remera, sin... Pero era más porque el factor de que la economía, no estaba estable suficiente, entonces la remera, que es lo que tú estás llamando, para nosotros es una camisa. Es una remera, sí, Es una remera. Entonces la que tenían se usaba para la escuela. Para ir al colegio, o si teníamos que salir a un lado, bueno, la tenemos las zapatillas. Ok, exacto. Entonces, tratar de cuidar lo que uno tenía y salíamos a jugar y andábamos descalzos directamente. Sí, no, sí, exacto. ¿No? Es interesante porque a veces nosotros, nuestros hijos, ¿verdad? Como nunca vivieron esa época, pues no saben valorecer a veces las bendiciones que están en nuestras vidas, o en sus vidas específicamente. Hoy por la gracia de Dios uno tiene su hijo y su hijo capaz que tiene 2 pares de zapatillas, tiene 10 remeras, sí. tiene vestimenta. O sea, nosotros nuestra infancia no la vivimos de la misma manera. Nosotros éramos 10 hermanos y ellos de muy temprana edad comenzaron a viajar también para Buenos Aires, a buscar trabajo, buscaron salida y bueno, mi mamá se hizo cargo de nosotros. ¿Y a qué se dedicaba tu mamá? No, mi mamá nos cuidaba a nosotros y bueno, si ella tenía que limpiar alguna casa, iba a limpiar, o sea, no, cuando estaban en el campo trabajaban en la cosecha. Okay. O sea, mis hermanos, ninguno tuvieron estudio, ellos de muy temprana edad, 7, 8 años, caminaba y iba a cosechar. Sí. Iba a trabajar. Y tú me habías contado que tu papá pues no estaba 100% en el papel. En la relación de la familia. En la relación de la familia, porque creo que tú hasta un tiempo pensaste que era Castillo, si no me equivoco. Claro, o sea, yo tengo memoria de que él nos visitaba cuando nosotros estábamos en la ciudad. Y él tenía su familia, y bueno, no sé en qué momento ellos se habían conocido con mi mamá. Él era el fotógrafo de la fiesta, digamos, toda la fiesta él andaba sacando fotos. Y bueno, ¿A qué edad usted se dio de cuenta que era su padre? Y ya de grande, ya tendría 12 años, 13 años, ya viviendo acá en Buenos Aires. Okay. Yo recuerdo que él nos visitaba y bueno, para mí era mi tío, él siempre se presentó como mi tío, o mi mamá también me decía que era mi tío. Y bueno, yo crecí con esa mentalidad. Bueno, gracias a Dios, más allá de todo, yo recuerdo una oportunidad, nosotros vinimos, yo tendría unos 5 o 6 años, vinimos a Buenos Aires a visitar a mis hermanos, y una de mis hermanas ya habían conocido a Cristo con su esposo, y hubo un evento grandísimo, recuerdo, en la cancha de Vélez, y bueno, ahí la llevaron a mi mamá. Mi mamá creía mucho en los santos, ella de hecho tenía su altar también de santos, de Santa Muerte, un santo que es bastante fuerte en lo espiritual. Y bueno, ella conoció a Cristo ahí, recuerdo que cuando volví a sacar las cosas de casa, lo vio. Es bonito que desde los 5 años ya Dios está queriendo manifestar su voluntad en nuestras vidas, aún sin tener conciencia de lo que
estamos viendo exactamente. Hoy yo lo puedo entender que aún esas fuerzas tal vez satánicas o espirituales que por ahí a nosotros nos empujaron a irnos de la ciudad, fue propósito de Dios también, porque todo eso nos llevó a conocer también a Cristo. Yo soy de los que creo, ¿verdad? Hay un pasaje bíblico que me llama la atención, y es cuando los padres de Sansón lo están llevando a casarlo. Y ellos sabían que bíblicamente, según la ley hebrea y el voto nazareno que habían hecho sobre la vida de Sansón, pues eso no era aceptable. O sea, ellos iban enojados. Pero la Biblia relata y dice que ellos no sabían que Dios estaba en el asunto. Y muchas etapas de nuestra vida hay fragmentos que si nosotros nos sentamos a meditar y a pensar, nos vamos a dar de cuenta de que hay fragmentos donde Dios intervino y estaba presente, como tú dijiste ahora, que a la edad de 5 o 6 años tuviste un sueño de que iba a ser un pastor. ¿Quién hubiera pensado que un chamaquito de la provincia de Buenos Aires, ya caminando sin camisa, sin zapatos, escondidos en la casa, quién hubiera pensado que Dios iba a sacar de su tiempo para manifestarse en tus sueños? Exactamente. Yo recuerdo, bueno, después nosotros vivimos un tiempo ahí en Ramos, en la casa en Ramos Mejía, en la casa de mi hermana, y después mis hermanas comenzaron a venir a vivir acá en lo que es Mariano Costa, provincia de Buenos Aires, y yo recuerdo que ya a los 10, 11, 12 años ya comencé a meterme en los vicios, en lo que era alcohol, con la juventud acá diferente a la de la provincia. Y rápidamente, háblame un poco de cómo fue que te introducieron los vicios, porque sabemos que primeramente tú tenías, y cómo fue que te introducieron los vicios, porque normalmente cada joven sabe que los vicios son malos. ¿Cómo fue que te solucionaron y te convencieron de tomar los vicios? Sí. Lo que es el alcohol y bueno, algunos vicios mínimos, las mismas amistades que va uno nos muestra que bueno, yo recuerdo que más o menos a la edad de 14 años un amigo me pide para que lo acompañe a ir a comprar. Bueno, yo fui a comprar con él y él se fue a comprar droga, cocaína. Él en sí se drogaba. Y bueno, íbamos a comprar y mientras que íbamos a comprar él me dice, mira, yo voy a comprar droga. Y dice, si querés puedes probar. Yo no, yo te agradezco, pero yo no, yo tomo todo, pero hasta ahí nomás yo no. Entonces él me dice, mira, Julano también se droga. Y también se droga Mengano. Y comenzó a nombrarme los amigos más cercanos míos. Me dice, vos probalo y si te gusta, lo tomás y si no te gusta, lo dejás. Y entonces yo agarré y lo probé. O sea, él usó una estrategia. Es una estrategia. Y quizás inconscientemente no sabía que es sabiduría influenciada por malos espíritus. Para convencerte a ti que entrara en una etapa de tu vida nueva que hasta que tú, según tú me contaste, fue algo impactante, porque después no fue que probaste, sino que ahora que caíste con los vicios. Uno continuó y ya se arma su círculo social con lo que usan ese tipo de drogas. Nosotros teníamos muchas amistades, ¿no? Pero teníamos un grupo que prácticamente era cerrado, que nosotros nos drogábamos, tal vez estábamos con el otro grupo y con el otro grupo no lo hacíamos, tomábamos nada más. Si nos queríamos drogar, nos separábamos nosotros solos, sin que el otro grupo se dé cuenta. Que no se mezclara. Que no se mezclara. Y bueno, teníamos 14. Y creo que tú me contaste que una de las costumbres que se hacía era que el propósito de la droga, que yo siempre pensaba que la cocaína pues es una droga que te altera. Entonces el propósito de la droga era para uno poder extender el tiempo de la festividad o de la parranda, dicen en Puerto Rico, del bembé. Para que en vez de un 24 horas tú puedes ir a 48 o 72 horas estar tomando y endrogándose, y así te mantienes. Eso es lo que muchas veces te presenta la otra persona que se está en el vicio. Como él te dice, mira, fulano se droga, tu amigo se está drogando también, esto no es malo, esto va a hacer que vos puedas durar un poquito más. Antes que vos te embriague, te emborrache a tal hora, vas a poder amanecer. Lo que la droga te hace te baja, lo que le hace la cocaína es te baja. Entonces uno que hace, uno toma, se droga y puede bajar un poco el alcohol y poder seguir tomando, y así uno puede durar 24 horas. Yo, digamos, bajo el efecto de la droga estuve 3 días sin dormir, tomando y me recuerdo que tú me testificaste también de que a veces amanecían en la, ¿cómo se dice? En la zanja, en la vereda, en la casa de un vecino, Sí, tal cual. Sí, nos juntamos así en la casa de un amigo y hacíamos fiesta entre nosotros ahí empezamos a tomar, amanecíamos en la casa de un amigo, a veces
estando así en la casa de un amigo, en la casa de alguien, estamos una semana, yo me iba una semana de mi casa y a veces me manda buscándome por todos lados, no lo viste a César, y bueno, y a veces algunos decían, está en la casa de fulano, me voy a buscar allá, no, está en la casa de Mingano, y así uno se iba. Es triste como el enemigo engaña nuestra juventud, porque, bueno, gracias a Dios que tengo entendido, pues tú paraste por la droga de la cocaína y el alcohol, pero lamentablemente son muchos los testimonios que conocemos, que eso fue simplemente la droga de introducción, se llama. Eso fue lo que te despertó el conocimiento a sus vicios, y de repente cuando despierta ya estás usando heroína, fentanyl, y después inyectándose. es difícil salir, o sea, entrar es fácil, el tema salir, yo recuerdo que en muchas ocasiones que por ahí estaba drogado, también venía el diablo y me predicaba, me decía, ¿no era que iba a ser pastor? Porque el diablo es predicador. Predicador. Mucha gente lo sabe, pero es predicador. Él venía y me decía, ¿no era que iba a ser predicador? Y él usaba mi sueño cuando yo era chiquito. O sea que tu sueño todavía Seguía me voy a ir. Entonces yo a veces, aún a veces drogado, hablaba con Dios y le decía, pero ¿no era que yo iba a ser pastor? Y ya estoy acá en Buenos Aires. ya tú sentías el llamado, Yo tenía el llamado. aún de la borrachera y una pregunta, bueno, tú me contaste que tu familia introdujo al cristianismo, el temor de Dios, cuando se mudaron para Buenos Aires, y ahí fue donde tú caíste en los vicios. Claro. Pues yo tenía amigos, por ejemplo, había un grupo de amigos también, amigos que se drogaban, que ellos salían a robar para seguir drogando. Yo recuerdo, o sea, el cristianismo siempre estuvo dentro mío. Yo a veces nos poníamos a discutir con nuestro amigo y yo era cristiano. Y ellos me decían, bueno, puedes ser cristiano, si mirá cómo está. Entonces a veces íbamos a robar y yo, o sea, nunca quise ir, pero a veces las amistades te empujan a que vos seas parte de ellos, o si no sos un cobarde. Entonces, ¿yo qué hacía? Oraba y decía que no, le pedí a Dios que no se nos cruce nadie, para que esa persona no salga lastimada, para que no le hagamos nada, ni un daño. Y a veces que salían conmigo no podían robar. Yo creo que aún en esas condiciones, yo creo que Dios me escuchaba, y eso es lo que yo siempre lo sentí, de que aún a pesar de que estaba en el peor momento de mi vida, atado en los vicios, Dios todavía me seguía escuchando porque el llamado todavía estaba. Y es interesante porque yo siempre hemos aprendido, ¿verdad? Bíblicamente hablando, la Biblia nos enseña que Dios no escucha el pecado, a menos que haya uno temeroso de él. O sea, solamente en el momento de tu temor hacia Dios es cuando el oído de Dios está inclinándose. A mí me llama la atención justamente lo que usted está diciendo, no me trae a la memoria del hijo pródigo. Él se veía de su casa y podemos decir de que se involucró en el pecado y terminó en lo más bajo que podemos decir. Pero aún ahí, en lo bajo que él estaba, él pudo hablar con Dios. Y él pudo arrepentirse y él pudo pedirle a Dios que le perdone. Y sin duda que cuando él volvió, dice que sus padres lo estaban esperando con los brazos abiertos. Y eso es lo que hace nuestro Dios. O sea, uno a pesar de que se involucró en el pecado o se revolcó en el pecado, cuando nosotros llegamos al camino del Señor, Dios nos estuvo esperando con los brazos abiertos y no nos rechazó. Yo siempre exhorto y predico de que hay solamente una forma de tener acceso a la presencia de Dios, y hasta me atrevería a decir hasta el oído de Dios, y es a través del temor y la humildad. Una persona con espíritu de vanagloria o de altivez o en inglés se dice undermining, pues lamentablemente el oído de Dios no está presto. La Biblia dice que Dios no escucha el pecado, dice claramente no lo escucha, lo ignora, o sea, esconde su rostro de él hasta que él reconozca. Y el ejemplo que me viene en mente es Nabucodonosor. Nabucodonosor no entendía que había un soberano Dios que lo había bendecido, que le había permitido a él invadir a Israel. Ahora, él comienza a contar su poder, su gloria, como si esto lo lograra Dios. Siendo él un rey pagano que no conocía a Dios, le llamó la atención a Dios reprenderlo y humillarlo. Y dice que andaba en cuatro patas como un animal, hasta pelo y cabello silenció, la uña le creció hasta que reconoció quién era el Altísimo. O sea, ahí donde tú ves, donde Dios dice, cuando tú despiertas conciencia y te bajas del caballo de la altura que estás montado, entonces ahí Dios inclina su oído. Y aún en los momentos de nuestra borrachera, de nuestros desafíos físicos y sociales aquí en la tierra,
Si un pecador, a través del temor de Dios, trata de aceptarse a Dios, ahí es donde puede que Dios se incline hacia ellos, no todo el tiempo. No. O sea, tiene que haber un arrepentimiento. Un reconocimiento. Un reconocimiento. Yo recuerdo en muchas oportunidades, yo siempre tuve a Dios en mi vida y siempre, una vez que estuve involucrado en los vicios, yo quería salir de los vicios y pues, recuerdo que en muchas ocasiones yo venía a casa y encontraba a mi mamá por ahí llorando o enojada porque ella no sabía qué es lo que había pasado conmigo. Después de 3, 4 días fuera de casa, preocupada. Y entonces se enojaba conmigo y yo iba a mi habitación y en muchas ocasiones me ponía a llorar y le pedía a Dios que me ayude a salir de eso. Porque el deseo estaba ahí. El deseo estaba a querer salir. Yo sabía que también esa vida no era buena y sabía que le estaba haciendo daño a mi mamá, sabía que le estaba lastimando. Y al mismo tiempo, o sea, nunca se me fue la mente de que Dios me hizo un llamado, de que Dios me dio un sueño. Entonces yo siempre, en mi conciencia, cuando estaba bien, se lo reclamaba también a Dios. Si vos me diste un sueño, vos me dijiste que yo iba a ser pastor, vos me dijiste que O sea, iba a servir. en tu conciencia tú estabas culpando a Dios. Claro, trataba de reclamarle, digo, ¿por qué estoy en esta condición? Sabiendo que tú fuiste que la provocaste. Exactamente. Porque lo interesante es que muchas personas esa es la actitud, la postura que toman hacia Dios. Se le echan la culpa a Dios, pero porque yo estoy así, mi vida se convierte en una mente víctima. Y yo estudié hace poco un libro que se llama El trauma, la epidemia invisible, y el autor es un psiquiatra reconocido en el estado de Nueva York, que se especifica en trauma y en algunas personas específicamente que sufren de esquizofrénica. Entonces él hace una comparación de lo que es el locus de control, el interno y el externo. Y es bien interesante porque quizás lo voy a poner en la pantalla para que lo puedan ver. El locus de control primeramente es nuestra forma de recibir la fuente de información o las circunstancias que nos aparentan o que se nos presentan. El locus de control externo es cuando la mentalidad de la persona es exactamente lo que tú describiste. Cuando tú estabas quizás en la sala, borracho, la luna encima de tu techo, pensando que esto es lo que hace el enemigo, después que comete la vergüenza o el acto, después te acusa. Ahora no te saben, mira cómo tú estás. ¿Acaso tú no ser predicador? O sea, el mismo diablo que te empujó que lo hiciera, ahora te está acusando. Ahí es donde uno comienza a renegar con Dios. Exacto. Porque lo que quiere hacer el enemigo es alejarte más. Y ahí donde viene el locus de control externo. O sea, tú cogiste esa fuente de información y comenzaste externamente a culpar a Dios. ¿Por qué estoy así? No es que yo no iba a ser un pastor, porque mi familia, porque nací. Y uno se convierte en una víctima y comienza a autojustificar inconscientemente tus propias acciones. Y eso es lo que el autor llama el locus de control externo. Y lo peligroso es que tú pierdes el control, porque tú le estás echando la culpa a los demás, a las circunstancias. Ahora, este autor habla del locus de control interno. El interno es cuando tú comienzas a doctrinarte y a enseñarte, espérate, ¿por qué no me levanto? ¿Por qué no cambio mi vida? ¿Por qué no me interno en un programa que me va a ayudar a superar esta situación? ¿Por qué no busco una iglesia? ¿Por qué no me separo de estas amistades que me están influenciando a hacer estas cosas? Ese es el locus de control interno. Y lo que el autor estaba tratando de educar a los lectores de su libro era específicamente de que por más difícil que sea la circunstancia, tú siempre tienes control. Tú siempre puedes tomar una decisión, tú siempre puedes tomar una reacción. Si nos convertimos en víctimas de la vida, nunca salimos del abismo o del problema. Yo recuerdo un montón de oportunidades, decía, bueno, ya no me voy a juntar más con ellos, no voy a salir más, y después de haberle reclamado a Dios, o sea, como queriendo salir. Pero yo venía, me la mano y yo de vuelta caía lo mismo. Y después comenzaba a hacer lo mismo, uno se vuelve a justificar de vuelta y se termina amando en una rutina que es sin salida porque es un círculo donde no tenés escapatoria. El enemigo te tiene atrapado, te tiene enlazado con una soga y te deja avanzar hasta donde él te quiere dar soga. Y es triste porque hay muchas personas que se encuentran lamentablemente en esa condición. Ellos
quieren salir, quieren salir. pero no sienten que tienen la fuerza de voluntad para Exactamente, lograrlo. Bueno, rápidamente por el factor del tiempo, pues, cuéntanos cómo fue que conociste a tu princesa. Bueno, yo recuerdo que estábamos con unos amigos en un taller donde nosotros nos juntábamos, el taller tenía un negocio, así que nos juntábamos y tomábamos, pasamos todo el día. Y recuerdo que justo pasó ella con una bici y fue una novedad porque era una jovencita nueva del barrio. O sea, nadie la conocía, todos nos quedamos preguntando quién era. Entonces yo dije, bueno, yo lo voy a conquistar. Y un amigo ya había hablado con ella. Le dice, no, yo lo voy a conquistar. ¿Te retó? Claro, me retó, va a ser mía, dice. Y bueno, y después, pero era amiga de él, porque ya se habían conocido. Si yo una oportunidad la cruzo y me hago el galán con ella. Pero yo tendría 16 años, ella tenía 18 y yo tenía 16. Entonces, como yo sabía de que ella tenía 18 años, ella me dice, yo no salgo con chicos. Vos sos muy chico. Yo digo, yo tengo 17, voy a cumplir 18. Le mentí mi edad. Entonces como que ella ahí se dio un poquito. Y bueno, ahí nos fuimos de a poco conociendo hasta que pudimos conquistarla. Ahí fuimos conquistarla, tuvimos 6 meses. 6 meses tuvimos noviazgo y bueno. Entonces, hermano, pues cuénteme entonces un poquito, ya que el hermano pues nos contó un poco de tu infancia, cuénteme un poco dónde usted nació, dónde se crió, un poquito de su infancia. Nací acá en Merlo, en la provincia de Buenos Aires, partido de Merlo, pero en Mariano Acosta. Siempre nos criamos acá en Mariano Acosta, la cual que estamos aquí en Mariano Acosta ahora, y somos 4 hermanos, tengo 2 varones y mi hermana más chica, y nos criamos, estuvimos viviendo hasta los 12 años de mi edad acá en el centro de Mariano Acosta, y luego nos mudamos al campo. Bueno, entonces cuando usted lograron mudarse al campo, me imagino que la vida o la transición tuvo que hacer un cambio bastante drástico, porque de salir por más diferente que sea, humilde que sea el pueblo, salir del pueblo al campo, ya está, como se dice, interactuando con animales más a menudo. ¿Cómo era esa parte de la vida? Y fue muy difícil para nosotros porque justamente ya teníamos amigos en el barrio, íbamos a la escuela, mi hermana más chica también asistía al jardín, y fue cambiarnos de un ambiente al otro totalmente en soledad. Ya no teníamos amistades, nuestras amistades le poníamos nombre a los animalitos, claro. Jugábamos con los animales, y por ese motivo de distancia tuvimos que dejar de la escuela, que eso también fue duro. ¿Hasta qué grado fueron llegando a la escuela? Y hicimos primaria completa, sí, 7º grado acá. 7º grado, ¿y cuántos hermanos tenían hermanas? Nosotros teníamos 3 hermanos en primaria, 2 hicimos primaria completa y mi hermano del medio no pudo terminar la escuela. ¿El del medio no pudo terminar? No terminó el primario. Okay. Entonces pues, cuéntanos un poco de tu testimonio, hermana, cómo fue que tú sentiste a tu primer conocimiento que el enemigo comenzó a introducirse hacia su ciclo familiar. Y desde que tengo conocimiento, pensamiento, uno siempre trata de pensar su primer recuerdo como niña, la infancia, la niñez, y yo siempre traté de pensar y decir cuál era mi primer pensamiento, a qué edad, y el primer recuerdo que se me viene a los 4 años de edad. ¿Tu mamá todavía vivía con ustedes? ¿Era una figura materna en la vida de ustedes? Sí, mi mamá sí, estaba con nosotros, ella siempre fue una mamá presente en ese momento, asistiéndonos a lo que era el jardín, a pesar de que ella no sabía leer ni escribir. Siempre llevándonos al colegio, al jardín, asistiendo a las reuniones, sí fue presente en ese momento, pero bueno, a pesar de que ella estaba presente, había un entorno que se estaba creciendo en violencia de parte de mi papá. Él pasó de ser una persona muy importante acá en Buenos Aires, trabajando en uno de los bancos más importantes de Buenos Aires, donde estaba en un estatus económico muy bien, a pasar
a perder su trabajo por el tema del alcohol, por el tema de las mujeres, porque se volcaba en eso y abandonar a su familia. Y ahí empezó a hacer un trabajo muy fino el enemigo. O sea, que sabiamente el enemigo comenzó a, ¿cómo se dice?, a trastornar y romper la vida de su padre, primeramente por los vicios, como dijo el hermano, lo introdujo en los vicios, y llega un momento donde uno pierde el control, porque uno piensa, cuando uno entra en los vicios, nadie entra pensando que no va a poder salir. La mayoría de la gente, bueno, todos los testimonios que yo he escuchado, entran con el pensamiento de que esto no me va a hacer daño, yo no puedo controlar. Que uno va a dominar los vicios. Que uno va a dominar, y hasta autojustifica con otras personas que quizás toman y usan droga, pero que tienen una vida estable, aparentemente. Entonces, me imagino que mi papá, pues, quizás en esa época, cuando entra y comienza entonces a entregarse a los placeres de la carne, entregarse a los placeres de la vida, y se fue, en la iglesia dice spiraling down, se fue un decaimiento interno, moral, en su sistema, y lamentablemente cuando pierde su trabajo, pues ya es un cambio drástico, ya no es el hombre que era antes, que se respetaba, que la gente pues te sentía orgulloso de caminar por la calle porque tiene trabajo, tiene economía, tiene familia. Ahora ese decaimiento, pues entramos al locus externo, en vez de analizarlo de una forma interna que yo puedo hacer para crear una situación, terminando echando la culpa a circunstancias externas. Mi esposa es culpable, mis hijos son culpables, o sea, y entonces cuando pierde su trabajo, tú me contaste que ahí fue donde se mudaron para el campo donde vivía su abuela, y allá entrando en el campo. Cuéntame, tú me hablaste un poco de tu primer recuerdo de cuando comenzó el abuso físico. Justamente ahí, cuando él empieza en ese decaimiento, lo primero que el enemigo empezó a trabajar justamente en el matrimonio de mis padres. La violencia empezó verbal con mi mamá, después una violencia física hacia ella, donde ya se empezó a posicionar el miedo en la vida de mi mamá. Y ahí donde empezó mi papá a reflejar esa violencia, no solamente verbal sobre sus hijos, sino también el abuso físico. Mi primer recuerdo es a los 4 años, donde volvía del jardín y justamente él me sienta en su regazo y empezó ese manoseo físico hacia mí. Ese es el primer recuerdo que tengo físico. Pero tú me hablas de una escena cuando su padre usaba una vara, creo que tú me lo despedazaste, hermano César, una vara de metal. Es un alambre con cuero, enrollado con cuero. ¿Y eso es algo común en Argentina o eso es? No, eso se usa para los animales. Para pegar un rebenque. Es un rebenque. A las vacas. Ok, ahora entiendo. Porque yo te pregunto, porque en Puerto Rico, pues, nuestros padres, mi padre usaba una vara. Sí. Entonces, me recuerdo que mi mamá o mi papá cogían las olas y eso era para sonante. Entonces, no era lo común para ese tiempo. Eso era ya pasándose lo libre. Me contaste también una versión cuando el camino del cangrejo, lo que dieron. El camino de Salto Rana. Acá le llaman el Salto Rana, justamente es como un ejercicio militar donde tenés que ponerte en cuclillas y saltar. Y saltando constantemente con las piernas dobladas, las rodillas. Y justamente era un cumpleaños donde estábamos los 4 con mi papá, ya todo esto, mi mamá no estaba con nosotros, ella ya había abandonado el hogar por la violencia, y mi hermano estaba jugando con las zapatillas de la escuela al fútbol, y mi papá se enojó tanto, se enfureció, que nos sacó de ese cumpleaños y más de 30 cuadras nos trajo a los 3 más grandes en ese salto de rana hasta nuestra casa. Y luego llegar a nuestra casa, él nos hacía poner en fila y para pegarnos, justamente con esta vara de cuero, y lo hizo entrar a mi hermano mayor y lo golpeó de una manera tan violenta que abrió su espalda con ese látigo de cuero a mi hermano, luego pasé yo y luego mi hermano del medio, a los 3 más grandes.
Mi hermana más chiquita se esquivó porque ella salió corriendo. Y bueno, en ese momento se rompió el foco de nuestra casa y donde mi padre le manda a comprar a mi hermano a la casa de mi tía. Y bueno, se puso una remera blanca, donde toda esa remera blanca se llenó de sangre. Y de ahí donde mi abuela le hizo una denuncia física y le sacan justamente la tutela, le pueden decir el cuidado de nosotros, de mi papá, hacia mi abuela, se la da. Pero en ese trayecto que toma... O sea que tu abuela hizo el intento en ese momento de tratar de quizás, bueno, el instinto de la abuela, me imagino yo, de esto no está correcto, aunque es mi hijo, esto no es correcto, y trató de intervenir de una forma, porque para declarar un hijo no tampoco es cosa fácil para una madre. Sí. Y logró hasta el extremo de tomar custodia, porque por lo menos allá eso no pasa de un día para otro, es un sistema que se desarrolla y hay que esperar que un juez, o aquí es igual, hay que esperar que un juez haga la declaración. Claro, hubo un tiempito, en ese tiempito de que tomaba la decisión el juez, justamente tomaron la decisión a nosotros 4 de separarnos. Cada tío se llevó justamente uno a mis hermanos y en así lo que se procesaba el caso. Los mandaron Justamente en el juzgado también está esa foto que ella dice que fueron golpeados con ese alambre. En el juzgado está la espalda de ellos sacado foto, por eso mismo le sacaron la custodia también por la golpiza que le dio el manto. Esa fue la herramienta que usaron para darle custodia a su mamá. Entonces, y cuando usted coge custodia de su mamá, de mi abuela, como su abuela coge custodia de ustedes, sus niños, entonces para esta época todavía su papá vivía en el vecindario, o sea, era parte de su vida, porque si algo que me recuerdo que tú me testificaste anteriormente, que me tocó, y es para que veamos el decaimiento judicial dentro de nuestras comunidades y sociales, porque aunque pusieron custodia en posición de la mamá o de la abuela, todavía su papá vivía en el vecindario. Creo que tú me dijiste que eran vecinos. Entonces, ¿cómo funcionó eso, esa custodia? Justamente, como usted decía, la custodia que nosotros teníamos que tener y el cuidado del Estado era una visita del asistente social cada 15 días para verificar que nuestra abuela, nosotros estábamos yendo a la escuela, que teníamos los cuidados en la alimentación, en la vestimenta, pero acá siempre se pone una fecha y se da aviso a la persona. Y ellos estaban preparados porque cada vez que venía el asistente social nos vestían en punta en blanco, hacían la mejor comida, todo como que estaba perfecto, la vida perfecta. Mi papá no tenía conexión con nosotros, pero luego que el asistente social se retiraba, mi abuela nos entregaba de vuelta a mi papá, porque eran vecinos. Y tú me contaste que tu abuela los entregaba de vuelta cuando su papá se emborrachaba. Exacto. O sea, porque llegó un punto que me imagino que la mente de ella ya no podía más. Uh-huh. Si me permite hacerte la pregunta, ¿a qué edad tenía su abuela para esta época? Y unos 50 y algo. 50 y pico de años, sí. Entonces me llama la atención porque esto simplemente, ¿cómo se dice?, alumbra tristemente, porque como la situación de ustedes, la tuya, en ese caso, pues ahí existen muchos niños. Que el sistema que está supuesto protegerlo, lamentablemente lo que crea es una situación peor para ellos y los pone en una condición más quizás drástica de lo que están quizás. Más justamente es eso, algo que siempre trato de hablar y que tome conciencia la comunidad, en el sentido no solamente la víctima, nosotros decimos y asociamos a la persona que ejecutó el abuso y la violación, sino sentimos el abuso de la sociedad, el abuso y el abandono de la justicia, que nos tenían que proteger. Y eso también nosotros lo sentimos literal, como si fuera que el que ejecutó, en este caso mi padre, hacia mi persona. Pero yo no tener el cuidado del Estado, de lo que ellos me tenían que proteger, yo también sentí el abandono de la justicia. Una pregunta, tú me contaste que hubo una época donde su mamá pues ya bajo tu conocimiento para ese tiempo los abandonó. ¿Cómo surgió eso?
Justamente mi mamá, prácticamente mi papá cuando perdió el trabajo se empezó a ensañar con ella y empezó la violencia de una manera, cada día iba creciendo, aumentando. Primero, como dijimos, era verbal, pero después ya era empujándola, después empezó ya golpeándola de una manera que la dejaba moretones por todos lados, luego empezó a quemarla con agua hirviendo, a cortarla, a hincarla por todo su cuerpo con cuchillos, y nosotros, los 4 hermanos, éramos testigos visuales de lo que mi mamá padecía, y un montón de veces le decíamos, mamá, que se escape, que se vaya, que nos llevara, que nos sacara de ahí. Pero mi mamá estaba tan apoderada del miedo, y ella, al ser una persona que no tuvo estudio, no sabía leer, no sabía escribir. Me contaste que ella tenía como más o menos como 20 años para ese tiempo. No, 24 años. Cuando se fue, ella tenía 27 para 28 años, cuando abandonó. Y hay un punto, ¿verdad?, que me gusta pues a identificar, y es que hay que entender que era una niña también. Eso lo comprendí ahora, pastor, hace poquito. Es una niña. Sí. O sea, ¿a qué edad tu mamá tuvo su primer hijo? Y ella habrá tenido justamente mi hermano el mayor, sí, 19, 18 quizás. Entonces imagínense que a la edad de 18 años su vida comenzó bien, porque su esposo pues trabajaba, su esposo proveía, de repente cae en un círculo vicioso, que fue lo que tipificó el hermano César anteriormente. Quizás se lo introducieron un amigo y él pensó que tenía control. Exacto. Entonces no pensó que iba a llegar hasta el extremo drástico hasta donde llegó. Entonces la vida de tu mamá va cambiando drásticamente, porque comienza donde estaba económicamente bendecida, está tranquilo, porque esta es la trampa que el Satanás usa para destrozar a muchas personas. Piensan que cuando todo está bien no necesitan a Jesucristo, no buscan de Dios y no saben que ya el enemigo poco a poco ya comenzó a sembrar semilla. ¿Puedo decir algo? Bueno, que justamente algo que ella siempre, digamos, que no podía entender también a su mamá por el tema del abandono y todo lo que se vivió. Y justamente este último año que nosotros fuimos a Rosario, ella pudo hablar con su mamá, y bueno, su mamá le había comentado también todo. O sea, ahí nosotros sacamos cuenta de que cuando su mamá era una niña, o sea, a los 19 años tuvo su hijo, y ella ya fue maltratada. Ella tiene otro hijo, yo tengo otro hermano que es mayor que ellos, con otra persona. Dice, ella vino también de Misiones, la provincia de Misiones del Norte. Que es bien para el campo. Cuando ella vino era una niña a vivir con su familia, y dice que a ella también la dieron a una familia como esposa de un hombre grande. ¿sabes? Está comprobado psicológicamente y biológicamente, si mi memoria no me falla, la parte cerebral de tomar decisiones del ser humano se desarrolla completamente cuando en los varones creo que son hasta los 30 años y en las damas creo que 24 más o menos. Pues imagínense que todavía su mamá psicológicamente ni su cerebro se había desarrollado 100%. Algo que y entonces enfrentar situaciones donde de adultos, porque es una situación de gente adultas, me chocaría su reacción. Imagínense una niña de 18 y pico de años, o una joven, vamos a decir, una dama joven de 20 y pico de años, enfrentar, porque la vida fue cambiando. Sí, sí. Justamente lo que sucede mucho eso, pastor, y viendo a nivel mundial, ¿no? Mi mamá viene de una provincia, una niña con esa mentalidad, que ella también pasó de niña, 9 años, cuando fue violada también. Ella mi mamá también. Eso se lo comentó en esta última vez, y ahí ella la pudo entender más. Yo tengo un refrán, yo trabajo en muchos casos de lamentablemente, yo el título que le pongo es inmoralidad sexual, para no usar una palabra más drástica, pero y casi todos los casos es difícil. Yo personalmente no he llegado a un punto donde el caso con quien estoy confrontando ahora comenzó con esa generación. A veces son 2, 3 generaciones que ya ese espíritu, ese demonio se ha estado transmitiendo. Es una dinastía espiritual que se va pasando de una generación a otra. O sea, comenzó con el abuelo, el abuelo. Eso es lo que dice pastor justamente en estos tiempos, es charlar con mi mamá y conocer mi antepasado de parte de mi abuelo, de ambas partes, y descubrí justamente que esto ya venía trabajado de ambas partes, de parte de la familia de mi mamá
como de la familia de mi papá. Entonces, como usted dice, venía con esa dinastía. Y mi mamá, siendo esa niña, viniendo para Buenos Aires, estando sola, sin su familia, entrando a la familia de mi papá, y la familia de mi papá alimentando esta situación. Porque mi mamá estaba vulnerable, como usted dice, ella no desarrolló todo. Y la familia de mi papá ayudaba a fomentar justamente los abusos, a que ella tenga más miedo y no poder buscar la ayuda que ella necesitaba encontrar. Que se ve mucho en estos casos cuando la familia del abusador, potencia al abusador, apoya, calla, simula. En inglés se dice enable, o sea, ellos lo están alimentando. Exacto. Y lo triste de eso es, ¿verdad? Es que, mira, para que veamos, y no que esté tratando de darle honra o autoridad a Satanás, pero hay que entender la estrategia del enemigo. O sea, el ataque contra su familia comenzó quizás 2, 3 generaciones antes de que tú hasta nacieras. Entonces, para que nosotros tenemos que despertar conciencia contra el enemigo que estamos peleando. Totalmente. Porque si nosotros, a mí me han hecho la pregunta muchos pastores y hermanos de la iglesia, ¿a qué edad comienzo yo a introducirle a mi niño al ministerio, a las cosas de Dios, al evangelio? Y yo siempre mi respuesta es la misma: ¿a qué edad el enemigo comienza a tratar de tomar posesión de la mente de su criatura, de su niño? Y aquí podemos darle cuenta, como tú testificas, su mamá también pasó por un abuso. Algo que me llamó la atención, pastor, que justo cuando leí un libro, cuando fue en mis peores procesos, yo leí un libro de un testimonio simplemente psicológicos de todos casos de violación a nivel mundial, y algo que me llamó la atención, que más del 90% las madres callaron y apañaron la situación, y toda la víctima de diferentes edades y culturas de diferentes países atravesamos lo mismo. Y aquí no hay barreras de cultura. No hay. Y ahí te das cuenta, como usted dice, conocer al enemigo, que es el mismo. Y desmascararlo, que es lo que estamos queriendo hacer, para que, número uno, también hasta los pastores sepamos cómo trabajar estas situaciones, que es lo que vamos a llegar más luego. Pero si no despertamos conciencia, el enemigo siempre nos va a dar la ventaja, ¿no? Como yo estaba predicando ayer o el sábado, el desierto se va a seguir expandiendo hasta que llegue el punto que ya el continente ya ha sido dominado, porque no estamos poniendo resistencia, nos estamos convirtiendo lamentablemente en presa fácil, porque no nos capacitamos, y los pastores, que deberían de ser, pienso yo, el primer auxilio espiritual para estas circunstancias, no estamos capacitados para cómo trabajar estas situaciones. Yo conté un testimonio a ustedes anteriormente, ¿verdad?, de que una joven me llegó a mi iglesia una vez. Yo estaba en mi oficina y ella comenzó a sacar, en inglés se dice Ouija board, ¿cómo es que se llama aquí? Es un juego que se utiliza a los jóvenes para... Sí. ¿Cómo se llama? La Ouija. La Ouija. La Ouija. Ouija. Como mexicano, entonces la Ouija. Exacto. Con letras. Exacto, que es como que para llamar los espíritus. Y él llegó a la iglesia y lo puso en la parte de atrás del piso para comenzar a jugar. Entonces los líderes se espantaron o reaccionaron y la sacaron, en pocas palabras. Y yo lo interpreté negativo. Yo dije, pero ¿por qué la sacaron? O sea, ¿qué te va a hacer eso a ti? Tú tienes el Espíritu Santo. Tú no sabes de qué vida viene esa pobre joven. Tú no sabes el abuso que quizás ha estado enfrentando. Y nuestra reacción fue, lamentablemente, en ese momento errónea, porque la corrimos. En vez de recibirla, porque ¿qué daño le puede hacer, cómo se llama, una huida a un hijo de Dios que ha sido lavado con la sangre del Cordero, algo que me el costó, poder del Espíritu Santo? Algo que me costó, pastor, y mi pastor también como me hizo un clic, que yo no me daba cuenta como víctima, es que la persona que fue justamente una imagen masculina que me dañó en este caso era mi padre. Yo, al llegar a la iglesia, yo veía a mi pastor como esa imagen masculina, y aún asociaba a Dios como esa imagen masculina, y había siempre como una pared hasta aquí, y hasta que mi pastor me sentó y me dijo: Mariana, yo no soy tu padre, yo estoy para cuidarte, para ayudarte. Y ahí comprendí y pude separar
pero hasta ese momento no me daba cuenta. Por eso, como usted dice, a veces tenemos que tener ese conocimiento que estas personas que vienen por una imagen masculina, y en este caso los pastores, que representan ese padre espiritual, ese que va a ayudar y quiere proteger, de entender que nosotros venimos dañadas por esa imagen masculina. Y la iglesia es conocida simbólicamente, metafóricamente, como un hospital. Totalmente. Y estamos supuestos a esperar que los pacientes no van a entrar sanos. Sí. Entonces tiene que saber que cuando un paciente llega al hospital y tiene un dolor, tiene que saber cómo lo vas a atender y dónde y cómo lo vas a tocar. Entonces me llama la atención eso porque es bien importante que, por eso yo tengo una clase, un servidor que se llama Sembrando un Legado, y lo dividí en 5 partes. La primera parte es santificación personal, eso del pastor, prepararse uno mismo, la preparación personal. Pero la segunda etapa es el descendimiento, y tú tienes que poder discernir cuáles son las heridas que tiene esta oveja, dónde está golpeada. Yo me recuerdo cuando he pasado tragedia que quedé hospitalizado, lo primero que los doctores comienzan a tocar, a ver dónde te duele. Y si te toca a ti, tú haces, ya yo sé por qué, espérate aquí. Y a veces con la imposición de mano, como pastor, tú oras por una persona y tú ves que la persona como que ya tú sabes que hay una herida que todavía no se ha sanado. Y si tienes conciencia, debería estar pendiente. Yo reprendo mucho cuando líderes cometen el error y van a orar por la persona y cierran los ojos. Espérate. No están atentos. Tienes que estar atento a lo que está pasando. Tú tienes el control de lo que está pasando. Y entonces, en este caso, a mí me entristeció porque yo la vi por la cámara, era una joven. Y dije, sabrá yo con cuántas heridas tenía ella. Y llegó hasta la casa de Dios. Pero porque sacó una tabla de no sé ni qué madre, no sé cómo se llama, me la espantaron. Hasta eso que nunca la he vuelto a ver, pero era una alma que podríamos haber salvado si la hubiéramos manejado un poco mejor. Rápidamente, hermano, una pregunta le hago. Entonces, ¿cómo fue la despedida de su mamá? Yo sé que me contaste que su papá perdió su trabajo, hubo un decaimiento económico, un decaimiento mental internamente, ¿verdad? Y cae ahora en una situación en el campo. De repente en la vida de tu mamá va cambiando porque él como que comienza a proyectar toda su violencia de su circunstancia, su presente situación, como un locus externo hacia su mamá. Entonces, ¿cómo fue la despedida de su mamá? Porque tú me contaste que tu papá le contó una versión que después con el tiempo te contaron otra. Justamente nosotros teníamos una fiesta de educación física en la escuela y nos preparábamos los 4 hermanos, íbamos a ir con mi mamá a asistir a esa fiesta en la escuela. Mi mamá se hacía tarde, fuimos nosotros rápido al colegio y mi mamá iba a ir atrás nuestro. Terminó la fiesta y mi papá llega a buscarnos y justamente él nos dice, tu mamá se fue, lo abandonó. Esa fue la palabra que nos dijo. Tu mamá se fue, se llevó toda la ropa, los dejó. Bueno, insultaba obviamente que mi mamá no había dejado. Y eso es lo que él nos hizo creer, que ella nos había abandonado. A todo esto nosotros... Me imagino que por años eso tuvo que haber creado un resentimiento bastante negativo, no solamente en el corazón tuyo, sino de tus 3 hermanos también. Porque ya ustedes se ven, la situación está caótica, pero ¿qué madre abandona a sus hijos por su propia bienestar? Y eso pues es algo que se toma tiempo recuperarlo. Justamente eso es algo que me afectó muchísimo. Y tú contaste que creo que fue el año pasado, tuviste la oportunidad de reunirte con tu mamá y ella te contó una versión diferente. Exactamente, hablando con ella, justamente me decía que ese día él había llegado muy enojado. El día que ustedes estaban en la escuela, no me recuerdo, el recreamiento de la escuela, que fue un día más extendido de lo normal, según que lo entendido. Sí. Entonces, cuando eso surge, su mamá, porque él había llegado, como tú dijiste. Claro, llegó mi papá a buscarnos y nunca llegó mi mamá. Y él supuestamente había dicho esa versión que ella se fue y nos dejó, que se llevó toda su ropa y que se fue. Cuando yo hablo con mi mamá, esto justamente el año pasado, pudiendo charlar con ella profundamente, ella me dice que nunca sucedió eso, que él había llegado enojadísimo de un trabajo y que empezó a pegarle. Violentamente le había pegado, pero de una manera tan violenta que sangró todo su cuerpo y su cabeza quedó a carne viva, todo su pelo. Y ella salió escapándose, nunca se había llevado la ropa,
sino con la poca ropa toda rasgada, se escapó y era oscuro, se tiró en un sajón grande, justamente aquí cerca, en un sajón grande, estuvo como 2 horas tirada en ese sajón, hasta que un vecino la vio, la envolvieron con una sábana y la llevaron a un hospital donde ella estuvo internada casi un mes, y sus familiares la llevaron a otra provincia, Rosario, donde para que mi papá no la pueda encontrar. O sea que la paliza que le dio fue hasta la gravedad que estuvo internada. Totalmente. Más de casi un mes completo. O sea, Sí. y es triste porque lamentablemente pues el enemigo le encanta pintarlo una fachada para mantener, porque es una estrategia que él utiliza para mantener el control, Sí. y seguir haciendo daño, porque eso es lo que el enemigo quiere hacer. Él quiere continuar alimentándose con el daño que está haciendo y tiene que pintar una imagen negativa y una imagen que le entregue control a él para continuar. Entonces tú me contaste que me recuerdo como a la edad de 9 años fue cuando subió de eso. Sí. Entonces estuviste viviendo con un hombre abusivo de 9 a los 12 años y ahí es donde la vida cambia. Si puedes abarcar un poco en eso. Justamente ahí donde empezó el abuso físico, digamos, a agravarse más, porque primero era un roce, un toqueteo, pero ya pasó a una violación a los 12 años. Pero usted me contó, y disculpe que se me pasó por mi memoria, usted me contó que hubo una época de 9 quizás a 12 años donde había un abuso de inmoralidad sexual, no de una violación hasta ese extremo, pero hasta en presencia De mi madre. de su madre. O sea, tú me contaste que él la obligaba a ella a presenciar. Exacto. Y otro punto que el hermano César me contó, que me gustaría que me haga un poco en esto, cómo era que él lo autojustificaba, bíblicamente hablando. Claro, y lo que le hacía pensar a ellos también de que estaba probado, que Dios probaba eso, porque era bíblico, de que en la Biblia mostraba de que había un hombre que se acostaba con sus hijas, y de esa forma es como que él avalaba que lo que él estaba haciendo era bueno, estaba bien, y sin darse cuenta de lo que estaba haciendo y dándole campo al enemigo, dándole... Y es interesante porque muchas personas, bueno, yo siempre he utilizado esta frase, ¿verdad? Y siempre he dicho que las personas, a mí no me interesa si tú eres el ateo más grande del mundo, cada ser humano tiene una alma. Y si regresamos al libro del Génesis, cuando Dios crea al hombre, el hombre lo que era un cadáver, un pedazo de tierra, pero hasta que Dios le da el soplo de vida, el aliento de vida, o sea, Dios, en inglés se dice exhale, Dios exhala, o sea, de lo suyo, y ahí le entra la vida, que es lo que nosotros llamamos como el alma. O sea, el alma del individuo es un fragmento de Dios. O sea, es una conexión. Por eso es que todo ser humano, no importa en su etapa mental y social, tiene algún fragmento de temor de Dios. Aún tú te metes en las Amazonas, yo he tenido el privilegio de visitar varias tribus indígenas, y aún en las Amazonas que no tienen Biblia, no tienen conocimiento como nosotros, pero tienen algún temor de Dios a su manera. Y ahí es donde se ve que el alma está constantemente gimiendo. Entonces me llama la atención porque él personalmente está como que autojustificando bajo términos bíblicos que lo que él está haciendo. Y yo lo interpreto de esta forma, porque hay que entender, no lo quiero pintar a él, su alma, como un monstruo, porque su alma lo creó Dios. Él inclinándose hacia los placeres de la carne fue lo que creó. Pero la parte espiritual de ese es una alma que gime por dentro. El libro de Romanos capítulo 8 dice que gime y te lo compara como una mujer que da luz de parto. El salmista David dice, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Es una prisión encarcelada. Se encuentra encarcelado, algo que también ellos vivieron, porque lo que seguro, sin duda, él habrá querido escapar de eso, así como yo también quería dejar los vicios. Seguramente que él estaba luchando también con un demonio que quería dejar esas cosas. O sea, él llegó a conocer el Evangelio, se llegó a bautizar en el nombre de Jesús, llegó a congregar en una iglesia. Pero lamentablemente, a pesar de que él estaba buscando escapar de lo que él se encontraba encarcelado, o sea, esos espíritus eran más fuertes que él.
y lo volvían a traer y seguían utilizándolo para hacer daño a su propia familia. O sea, lo que es el enemigo lamentablemente toma territorio para destruir. La palabra dice que vino a matar, hurtar y destruir. O sea, vino a quitar la felicidad. Un punto que me imprime el corazón internamente hablando es, yo me imagino la condición, estado mental y social, emocional de su mamá, viendo a una hija de ella. Imposible que en su conciencia no sepa que estaba mal, que esto va a llevar o quizás va a alcanzar niveles más peligrosos, y tener que presenciarlo. Y la razón por qué me anclo por un par de segundos es para desmascarar hasta el nivel que el diablo puede trastornar un hogar, una familia, donde estamos ahora los padres, las autoridades más protectoras de esta niña, pues en vez de estar asistiéndola, lo que le están haciendo daño. Y ahí donde vemos cómo es que es cuando nosotros, y uso el ejemplo que tú usaste ahorita con respecto a la droga, uno entra a los vicios pensando yo tengo control. Yo puedo salir. Yo puedo utilizarlo cuando yo quiera. Y hasta se autojustifica y se compara con otra persona y dice yo nunca voy a ser como él, como ella, ese está peor que nosotros. Yo tengo muchas personas que sufren del alcoholismo y es entre paréntesis chistoso porque el alcohólico me llama y me dice no, pero yo soy como aquel alcohólico. Y después él me llama y dice no, yo soy como aquel alcohólico. Los dos se pasan pasando la bola en Puerto Rico se dice la papa caliente. No, yo no soy como fulano. Y cuando hablo con ella no, pero yo soy como fulano. Los dos están igual. Y piensan que tienen un control. Y el error más grave que tenemos nosotros como seres humanos es que pensamos que nosotros estamos controlando los espíritus inmundos que están entrando en nuestra casa. Justamente, pastor, lo que quizás también se comete un grave error en minimizar. A veces dicen, simplemente fue un toque, el abuso físico. Porque si nosotros vamos a la persona que salió de los vicios de la droga, lo físico de ese vicio es la cocaína, la droga. Pero en el caso de los abusos y las violaciones, es mucho más extenso. Porque un violador pasa que, porque no hay edad, un bebé, ¿qué te puede llamar la atención el cuerpito de un bebé? Para violarlo, para ultrajar a una pequeña. ¿Qué te puede llevar a un pedófilo a mirar y a saciarte detrás de una computadora? ¿Qué te puede llevar a una pornografía a saciarte? Entonces, en estos casos de abuso y violación, por eso digo, minimizamos a veces decir un toque, pero en realidad arranca de lo más pequeño y psicológicamente comprobado, dicen que el que fue abusado, el que fue violado, vuelve a cometer lo mismo. Tenés opciones, o revertir tu historia o volver a cometer lo mismo. O caer más profundo. Más profundo. Y en el caso el lobo cenagoso, o sea, sigue profundizando más en esa tiniebla. Y como usted dijo, es como yo lo asocio, siempre lo asocié como la hiena, el animal. La hiena, el lobo. Vos tirás un pedazo de carne y ellos automáticamente van a destrozar. Y no van a parar hasta destrozar esa carne. Y es triste porque, como dije anteriormente, las personas en su ignorancia piensan, como tú dijiste, yo tengo control. Sí, ¿no? Y ellos piensan que están controlando los espíritus inmundos y no saben que los espíritus inmundos lo están controlando a ellos y están ganando más terreno. Mi papá arrancó con un toque. El abusador arranca con un abuso físico, un manoseo. Pero ese espíritu no va a parar hasta que sea ultrajada esa pequeña abusadora. No, pero podemos ir, me atrevo a ir un poco más atrás. O sea, me atrevo a comenzar porque la década que estamos hablando, estamos en la década quizás de los, me imagino, hoy estamos en el 2000, estamos como en los 90, los 80 más o menos. Sí. Pero si brincamos a la década de los 80, no existían los celulares. No. Entonces, alguna revista de pornografía tuvo que haberle agarrado la vista a su papá, algo tan insignificante que pensamos que no hace daño.
esa revista lo lleva a escalón a escalón. Comienza con la revista, de la revista después pasa a una prostitución, a una mujer ramera, después sigue alimentando los placeres de la carne, después de la prostitución, ahora cae en la droga, en el alcohol, y es donde vemos que comienza a escalar hasta que llega al punto que un padre está violando a una niña de 12 años. Eso es lo que usted dijo, y es algo para tomar muy en cuenta, porque justamente a veces nosotros como cristianos sí decimos conocer a Dios, sentimos su presencia, conocemos su palabra, pero a veces la ignorancia que está en el pueblo de Dios, es decir, no conocen al enemigo. Como yo digo, el enemigo, y siempre que hablo de mi testimonio, él nunca quiso frenar, agravó, y gracias a la inmensa misericordia de Dios, a su poder, que hoy estoy en este lugar. Pero si no fuese por él, el enemigo, su objetivo, él no es hasta destruir, a matar, y hay un montón de casos que llegaron a perder la vida. Y lo interesante es, como tú dijiste, el enemigo cuando ve que tiene la ventaja, a veces no viene a matar, viene a torturar, viene a, ¿cómo se dice?, a alimentarse de los placeres que estos espíritus inmundos se alimentan, porque estos placeres son los que alimentan a los espíritus inmundos, ese es su alimento. O sea, nosotros comemos diariamente, nosotros tomamos mate, tomamos café, ese es nuestro alimento. El cuerpo mío me lo pide, cuando yo tomo café me dan migrañas. Interesantemente, los espíritus inmundos, su única alimentación son los placeres de la carne, es la inmundicia. Se termina convirtiendo en un vicio. Yo tengo hace años atrás, estaba en Puerto Rico, y el pastor Difle Pascual me estaba dirigiendo hacia el aeropuerto y recibí una llamada de una familia que me estaba manifestando un espíritu inmundo. Entonces él me pidió permiso para ir a visitarlas en oración. Me recuerdo cuando entramos a esa casa en un caserío en Covadonga de Puerto Rico, si no me falla, porque era más de 20 años atrás. Me recuerdo cuando llegamos había una pareja joven con unos niños pequeños. Y la palabra, yo pido la meditación a ver que me dio la palabra para ministrar, y Dios me llevó al tiempo de Noé, y me llamó la atención porque como Dios lo despedazó, y me llevó cuando Noé estaba en el arca con las ventanas, todo todavía no tenía libertad para salir afuera, todavía las aguas estaban flotando. Dice que Noé coge un cuervo y lo suelta, pero el cuervo no regresó. Ahora imagínese usted el juicio que había pasado. Dios había utilizado un diluvio para acabar con la humanidad, con todo ser viviente, y sabemos que el cuerpo después de un tiempo flota, regresa hacia la superficie. Pero yo no puedo imaginar en mi imaginación todos los cuerpos flotando sobre las superficies del agua. Las aguas no habían bajado. ¿Qué pasa? Cuando Noé suelta el cuerpo no regresa. ¿Por qué? Porque ese es su ambiente. El cuervo se alimenta, ¿verdad?, de los cuerpos de los cadáveres. Si tú matas un animal en la calle, va a haber cuervos que van a caer, porque ese es su ambiente. Cuando Noé cambia el estilo y paloma, la paloma regresa, no consiguió tierra y no le interesa quedarse en ese ambiente, pero busca una vez más su refugio, que era el arca de Noé, y regresa 1 o 2 veces hasta que por fin, pues ya no se da cuenta, consiguió tierra, porque la paloma no regresó. Espiritualmente hablando, tenemos que despertar conciencia de que hay cosas que atraen y alimentan los espíritus inmundos. Es su ambiente. Puede ser lo que tú tienes escondido en tu casa, o sea, lo que tú traíste, y no sabes que eso. Yo siempre digo una frase que dice: la ausencia de la luz es presencia de la tiniebla, y la ausencia de la tiniebla es presencia de la luz. No puede tener las dos. O es uno o es otro. O tiene espíritus inmundos o tiene el espíritu de Dios. Los dos no pueden coexistir en la misma casa. Y lo que me ministra, lo que estamos hablando ahora, es que nuestras comunidades, lamentablemente, están llenas de cuervos espirituales. Fíjese lo que usted está diciendo: el cuervo no vuelve, porque se queda en su ambiente. O sea, siendo lo que estamos hablando, del padre, ella buscó congregarse, se bautizó. Yo imagino que estaba en un altar levantando su mano, buscando un arrepentimiento, pero nunca llegó al punto de una conversión.
porque no sintió que era su ambiente. A un encuentro Un personal. encuentro personal con Dios. O sea, eso también a nosotros, digamos, como cristianos, nos tiene que tener un despertar, porque es una bendición que lleguen almas Como nuevas. cristiano Pero y nosotros como gente preparados. que no conocen a Dios. Claro. Porque mira, cuando tú vas a la iglesia y tú no te sientes que no estás en tu ambiente y te sientes incómodo, ese es el primer síntoma que estás poseído por espíritus inmundos. Porque lo que se siente incómodo son los espíritus que moran en ti. Porque el alma le pertenece a Dios. El alma anhela estar cerca de la presencia de Dios. Cuando yo ministro en el llamado al altar, una de las palabras o las frases más empaticantes que uso es cuando estoy bregando con personas que nunca saben lo que es provocar la presencia de Dios. Yo le digo, deja que tu alma se exprese libremente. Tu alma sabe alabar a Dios, tu alma sabe cómo expresarse. Déjala que se desahogue ante la presencia de Dios. Tú no necesitas palabras con mucha elocuencia. Deja que tu alma se conecte con su creador. O sea, porque es un fragmento de Dios. Déjala que se ministre y tú vas a entrar en una dimensión. Lo que pasa es que los cuerpos que moran entre nosotros se sienten incómodos. Y como estamos acostumbrados a ser desobedientes, como lo que cubrimos anteriormente, o sea, estos espíritus inmundos nos dominan. Nos levantamos y nos vamos. Nos vamos para el baño, nos vamos para afuera. Cuando hacen llamado al altar, algunos corren para el altar, otros corren para la puerta. Entonces es interesante. Entonces rápidamente, por el factor del tiempo, entonces cuéntame, hermana, cuando usted entró a la edad de 12 años, entró a una nueva etapa del abuso personal que venía de Dios por su padre. Justamente a los 12 años, nosotros ya estábamos ahí con mi abuela viaja a Misiones, una provincia acá del norte de Argentina, de vacaciones, y quedamos a solas con mi papá. Y en ese momento, justamente, yo sin entender y comprender lo que estaba sucediendo, mi papá ejecuta la violación. Fue muy doloroso, muy duro, porque tener con esa edad de 12 años no sabía lo que me había pasado. Y en ese susto, cuando mi abuela regresa de ese viaje, yo le cuento a mi abuela lo que me había sucedido. Ella interviene llevándome a la comisaría acá a la policía de Mariano Acosta, donde dice que va a hacer una denuncia, pero lo traen a mi papá, pero nunca se ejecutó esa denuncia, sino que ellos entraron y salieron y nunca me llamaron a mí. Con los años me dan a entender que habrán hecho otra falsa denuncia, porque a mí nunca me llamaron, no hablaron conmigo. Y ahí donde se agravó, porque ya mi papá se dio cuenta que aún mi abuela apañaba eso. Y mi abuela, cada vez que mi papá estaba ebrio, borracho, él pedía a sus hijos que mi abuela le dé, y mi abuela se lo entregaba. Y de esa violación se empezaron a grabar las violaciones más reiteradas, donde a la edad de 13 para 14 años quedó embarazada de mi primer hijo. Y me llamó la atención, ¿verdad? Un punto que tú tocaste que me ministró bastante a mí, fue cuando tú contaste que hay un motivo por qué su padre esperó hasta los 12 años para comenzar un nivel más profundo del abuso. Y es cuando la jovencita entra en la etapa de ya, entre paréntesis, ser mujer. Entonces, porque muchas personas, y esto es bien común, lo he escuchado en lo he leído en muchos libros y lo he escuchado en muchos testimonios, donde la persona, el victimario, si la palabra es correcta, está esperando ese momento porque ya en su capacidad, en su mente, piensa que ya es mujer. O sea, inconscientemente, sin saber lo que está surgiendo, pero lo interpreta de esa forma. Por eso fue que esperó, como tú dijiste, hasta los 12 años. Sí. Y ahí cuando tú me contaste que usted se lo dijiste, se lo comunicaste a su abuela, hubo una parte que tú me hablaste, que era que también creo que tu abuela practicaba espiritismo o brujería. Explícame un poco más de eso. Justamente eso, ella siempre practicó brujería. Siempre fue una familia, toda la familia de mi padre practicó justamente esto, el ocultismo, y ella se movía con eso, entregaba aún a sus propios nietos, a sus hijos, y muchas veces mi padre mismo nos ha dicho a nosotros que mi abuela lo había entregado a él,
y él luchaba contra eso. Y él a veces lloraba y pedía y se arrepentía, decía que él se arrepentía de lo que él estaba haciendo, pero era más fuerte de esa lucha que él tenía de volver a hacer todo lo que hacía. No, y me llama la atención, ¿verdad? El hermano Daniel, creo que nosotros estuvimos hablando de esto. Tú me trajiste este punto una vez, estábamos hablando que es interesante porque a nosotros en nuestras iglesias, ¿verdad? El hermano César también, que es un pastor, nos llegan personas de todos los estilos de vida. Entonces, interesantemente, cuando nos llegan, a veces no sabemos descifrar qué es lo que está surgiendo. Entonces, me imagino que tuvo que haber un momento en la vida del papá, de la hermana, que Dios tuvo que habérsele presentado, Dios tuvo que habérsele manifestado, Dios tuvo que haberle avisado el peligro. Brinco de otra generación, tuvo que haber abierto un momento en la vida de su abuela, de su mamá, que Dios tuvo que habérsele presentado, que Dios tuvo que haberse tratado de intervenir, porque a mí hay una escritura bíblica en Jeremías, cuando Dios lleva al profeta a la casa del alfarero y se echa a perder en sus manos una vasija. ¿Cuántas vasijas en nuestras manos se echan a perder? Y me imagino cuántas veces quizás tu mamá, que también fue abusada, se echó a perder. A su abuela con la brujería y el espiritismo se echó a perder. Su papá ahora con la condición se echó a perder. O sea, hasta que alguien se pare firme y pare esta dinastía diabólica que lo que se está viendo de generación a generación. Pues me llama la atención, ¿verdad? Me gustaría si pudiera hablar un poco, ¿verdad? Ya usted me contó un poco cuando, no me recuerdo qué edad tenía exactamente, pero cuando comenzaste a tener cuenta que comenzaste a engordar, ¿cómo fue esa etapa de tu vida? Justamente de 13 a 14 vi que mi cuerpo empezó a cambiar, empecé a engordar, mi panza empezó a crecer. ¿Era una niña? Era una niña, no tenía además, al no tener esa imagen de mamá, como usted tocaba esa edad, a los 12 años fui señorita, no me enseñaron esa etapa. A los 12 años que nos fuimos a vivir al campo, mi papá me sacó de la escuela, así que tampoco tenía ese conocimiento en la escuela. Entonces no sabía lo que me estaba sucediendo, que mi cuerpo estaba cambiando. Pero llegó un día que empezaron los dolores fuertes dentro de mi vientre. Y es el momento donde más una niña necesita la presencia de su madre. Y tristemente tuviste que pasar por las etapas quizás más dolorosas de tu vida sin el abrigo o la protección de una madre, sí. Especialmente sin tener el conocimiento exactamente qué es lo que está pasando. Le pregunto, cuando iba rumbo al hospital, ¿tenía conocimiento de lo que te esperaba? No. Es más, yo cuando entro me llevan a una salita del barrio, la doctora me pone la mano, me escucha y le dice a mi tía, esta nena está embarazada.